tema, este no es tan polémico, este es más como para darnos ánimo. Hay veces que me gusta como que entrar y echar a andar el cerebro y de pensar preguntas capciosas o complicadas, pero el día de hoy es un poquito más la idea de recordar el poder de nuestro Dios. Y el tema de hoy se llama Dios y lo imposible. ¿Cómo se llama el tema? Dios y lo imposible. Dios y lo imposible. Y nace esta pregunta: ¿habrá algo imposible para Dios? Podríamos responder no, apagar el micrófono e irnos, porque en eso se reduce realmente todo el mensaje de hoy. Sin embargo, me voy a detener a resaltar algunos puntos y quiero que vayamos a Génesis capítulo 18, versículo del 10 en adelante, y te voy a situar en el contexto en el que estamos en esa historia antes de ir a leerla. Pero mira, muchas veces nosotros como humanos experimentamos situaciones donde el ser humano tiene una característica, y es que no nos gusta reconocer, digámoslo así, nuestras limitaciones. Nos cuesta, nos duele. Hay un ego, hay un orgullo que tenemos como seres humanos, donde, y sobre todo como mexicanos, ¿verdad? El mexicano es muy aspiracional. El mexicano crece con frases como no me rajo, ¿verdad? Crece con frases que yo les podría decir y me la completarían, por ejemplo, para atrás ni para agarrar vuelo, ¿verdad? Entonces, de niño a los hombres no llore, ¿verdad? Aguántese, hay que echarle. Luego tenemos frases, ya no siento lo duro sino lo tupido, ¿verdad? Pero habla de una constancia, habla de un estar ahí. Incluso cuando eras niño y te caes, tu mamá era muy práctica, además te decía sana, sana, colita de rana, y vámonos, ¿verdad? O sea, era rápido el asunto. Aquí hay que levantarse, sacudirse y seguir, y eso es bueno, tiene su parte buena. Pero llega un momento en que nos topamos con circunstancias donde nos van a sobrepasar, y cuando estamos en esas circunstancias tendemos a autoengañarnos primero y creer que sí podemos, y seguir luchando y seguir insistiendo, y de repente nos tiene que caer el 20 como creyentes. El 20 nos cae cuando tenemos que hacer la pausa y reconocer y decir: Dios, no puedo. Ese es el punto de quiebre. Yo creo que ahí se define el cristianismo de muchos de nosotros. Cuando de repente te topas con una circunstancia, sea la que sea, puede ser una circunstancia de salud, una circunstancia financiera, emocional, qué sé yo, o simplemente que te caiga el 20 y terminas reconociendo tu limitación y le dices: Dios, no puedo. Los no puedo honestos, sinceros, que salen del corazón, Dios los toma mucho en cuenta. No creas que Dios se burla. No puede, no, ¿verdad? Dios dice: yo sé que no puedes. Y muchas veces la no intervención de Dios se debe a orillarnos a que tengamos que reconocer precisamente que no podemos. Porque si Dios no nos permitiera llegar a ese punto, al salir del valle, al salir del pozo, terminaríamos creyendo que fue por algo que nosotros hicimos. ¿Sí? Terminaríamos dándonos algún crédito, y el reconocer lo imposible
es reconocer nuestra limitación. Cuando yo estaba mucho más joven de lo que ya estoy, por ahí de mis 18 o 20, había una campaña de una marca, creo que era Adidas, no me acuerdo si era Adidas o Nike, pero creo que era Adidas, que la campaña era en inglés Impossible Nothing, nada imposible, no hay nada imposible, era el lema de la campaña. Y entonces salían deportistas, ¿verdad?, en su punto más desesperado, como que a punto de perder, y de repente la frase imposible es nothing, y le pegaban y corrían y rompían la marca, los atletas olímpicos, o en un mundial, ¿verdad?, de repente una remontada en una final, y venía este pensamiento: no hay nada imposible, y no hay nada imposible, y suena muy optimista y suena muy aspiracional. Sin embargo, sí hay cosas imposibles para nosotros, y aquí es donde Dios entra. La Biblia me cuenta la historia de un hombre llamado Abraham, que seguido hablamos de él, ¿verdad? Es de los personajes, yo creo, que más se predica y más se enseña durante el año en todas las iglesias de la tierra. Y a Abraham se le dio un sobrenombre, se le dio, y se lo dimos nosotros porque no es bíblico. La gente lo conoce como el padre de la fe. La verdad es que la Biblia nunca dice que él sea el padre de la fe, pero sí elogia la fe de Abraham. Dice la palabra: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O en otra ocasión dice: y creyó Abraham a Dios y fue considerado Abraham amigo de Dios, por creerle a Dios. Y Abraham era una persona que tenía todo las de ganar. Muchos de nosotros venimos a Dios en tiempos de crisis. Dice la palabra que Abraham no era rico, era riquísimo, así dice la Biblia, tipo las azucaritas, ¿sí se acuerdan que así decía el tigre Toño? Riquísimas. Bueno, Abraham era riquísimo, tenía muchísimo dinero. Y en esa plenitud, con una esposa, en un lugar de renombre, reconocido en su ciudad, en Ur de los Caldeos. Dicen los estudiosos que las casas más modestas de Ur de los Caldeos, así las de Infonavit, eran casas de alrededor de 15 a 20 habitaciones, todas alrededor de un espacio como de un patio central, como un cuadrado, un patio central, y alrededor de 14 a 20 habitaciones. Digo, esa era la casa promedio. Ahora no me imagino la de Abraham, que era riquísimo, o sea, cuántas no había. Y un día Dios le habla a Abraham. No nos da muchos detalles la escritura, pero yo ahí veo cómo Dios empieza a formar lo imposible en posible. David dice: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, y el hijo del hombre para que le busques? ¿Qué somos nosotros, Dios, para que tú quieras tener algo con nosotros? Y la respuesta es: no somos nada. Es parte del quebranto, ¿verdad? Y entonces Dios soberanamente escoge la vida de un hombre y le hace una propuesta, yo le llamo imposible de aceptar en lo natural. Imagínate que tú tienes tu casa, tienes tu familia, tienes tus lujos, tienes tu dinero, tienes el futuro tuyo resuelto, no hay nada ahí ya. Y de repente un día Dios te dice: déjalo todo, deja tu casa, deja tu parentela y vete al lugar que yo te voy a mostrar. No le dice ni siquiera a dónde va, nada más le dice: tú agarra viaje, y sobre la marcha vamos viendo. A mí, Abimael Rodríguez Bautista, eso es lo imposible. A mí me choca no tener planes, me choca no saber,
¿verdad? Y Dios en su sabiduría hermosa me llama la atención. Ayer le dije a Aarón, pregúntale a tu mamá a qué horas nos vamos a comer. ¿Sabes cuándo fue la respuesta de Anel? En un ratito. ¿Y eso qué? Yo necesito que me digan 2:45, estamos saliendo de aquí, a las 3 hay que llegar allá, ¿verdad? Es la 1 para yo calcularle exactamente, pero sale Aarón tranquilo y Aarón se rió, me dice mamá que un ratito, ¿qué es eso, verdad? Y yo digo, pues sí. En la mañana yo le digo muchas veces a Anel, ¿tienes planes para hoy? ¿Por qué? Como la defensiva, ¿verdad? Pues porque quiero saber si tenemos que ir a algún lado, si me tengo que bañar a cierta hora, si puedo hacer plan a algo, si puedo ver una serie. Quiero saber, o sea, yo sí soy muy cuadrado, me dijo mi esposa también. Yo sé que me veo redondito, pero en el carácter soy cuadrado. Y entonces que de repente Dios de la nada venga y te diga, vete y yo te voy diciendo, es como que, a mí me hubiera costado trabajo, poniéndolo en el tema, para mí hubiera sido imposible de percibir eso. Sin embargo, dice la palabra que Abraham obedece y se va. Y empieza a llevar una vida donde los imposibles están delante de él y se van a ir cambiando por parte de Dios. De repente llega a un lugar, lo veíamos hace semanas, crece su ganado tanto y el de su sobrino que se empiezan a pelear ahí los pastores de ambos ganados. Y Abraham le dice a Lot, vete, vamos a separarnos, tú escoge la tierra a donde te vas a ir, tú escoge primero. Y Lot escoge la mejor tierra que hay y le deja a Abraham pues las sobras de la tierra, le deja la parte más árida, más difícil, él agarra lo más verde, lo más próspero. Pero Abraham, en su conocimiento de Dios, le dice, tú escoge primero, porque él sabe que no se trata de él, ni de la tierra, ni de las características, ni de las leyes naturales. Él sabe que se trata de quién va con él, y que para Dios no hay nada imposible. Y entonces se va para otro lado y encuentra, ¿verdad? Se multiplica, empieza, dice, no hay pozos. ¿Y sabes lo que hace Abraham cuando ve que no hay pozos? Empieza a cavar él mismo los pozos. Y empieza a buscar y empieza a hacer, y de repente se prospera el lugar donde está y empieza a haber un cambio. Y entonces vienen y secuestran a Lot y se lo llevan, y es un ejército de 5 reyes. Y Abraham tiene 318 hombres con los que va a ir a pelear. Y cuando hacemos matemáticas nosotros diríamos, ganar esa pelea es imposible. Es como jugar, ¿verdad?, un partido de fútbol, el correcaminos contra el Real Madrid. O sea, no va a pasar. No vas a ganar. La pregunta es ¿por cuánto te van a golear? Es ¿en qué momento nos van a humillar? ¿Verdad? No es otra cosa la pregunta. Sin embargo, Abraham se va con solo 318 hombres y regresa con el botín, regresa conquistando, regresa con la libertad de Lot. Y entonces, una tarde está Abraham, ya llegando a la historia en la que estamos, afuera de su tienda de campaña, está descansando, y a lo largo vienen 3 hombres que representan a la Trinidad, representan al Padre, Hijo y al Espíritu Santo. Y cuando él los ve, los invita a pasar, los invita a comer, les prepara un banquete. Y antes de irse, en el versículo 10 del capítulo 18, vemos el aviso del cumplimiento de una promesa. Para este punto de la historia, Dios ya le había prometido a Abraham que iba a tener una descendencia, que era algo para él imposible, porque él ya era viejo, su esposa era vieja, pero además ya había cesado su tiempo fértil, ya había pasado su tiempo de tener hijos.
Sin embargo, Dios le había dicho: si tú puedes contar las estrellas del cielo y si tú puedes contar las arenas del mar, así será tu descendencia. Pues como que la lógica no da, porque pues para yo tener descendencia tengo que tener de perdido uno, y ya de ese se pueden ir ramificando más y más si tú quieres, pero no tengo lo elemental, no tengo lo primario, no tengo con quién empezarlo, pero te voy a creer. Y entonces aquí en esta historia dice: entonces dijo, le está diciendo Dios a Abraham: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda. Desde entonces, ¿verdad? ¿No te ha pasado que estás con una mujer y tú estás hablando por teléfono y como que están platicando y de repente le bajan a la plática, ¿verdad? Como que para que se oiga. Y Abraham y Sara eran viejos y de edad avanzada. Sara había cesado ya la costumbre de las mujeres. Versículo 12: se rió pues Sara entre sí diciendo: después de que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Entonces el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y Dios mismo pregunta: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él le dijo: no es así, sino que te has reído. Sara está escuchando ahí, ¿verdad? Medio de metiche, y de repente oye una promesa que le atañe a ella. Ella es parte de esta promesa que Dios le está diciendo. Y Abraham no la cuestiona. Te fijas que Abraham no dice nada. Abraham ni le dice a Dios: ay, ¿cómo crees, Dios? O algo. No, Abraham ya ha tratado Dios con él. Abraham ya cree en lo imposible. Sin embargo, Sara empieza a cuestionar y empieza a preguntar: ¿será esto? ¿Cómo voy a poder ser? Sí, y empieza a poner los peros. Y esa es una característica que tenemos nosotros cuando nos enfrentamos a algo que para nosotros pareciera imposible. Lo primero que hacemos es tratar de justificar delante de nosotros, no delante de Dios, como el por qué no va a ocurrir lo que Dios está diciendo que quiere hacer. Te lo decía la semana pasada en mi vida: Abimael, quiero que seas pastor. Y yo empiezo de repente a cuestionar: pero ¿cómo? Si mi familia no es cristiana, ¿cómo si no ha habido ningún pastor antes en la casa? Es más, ni perro tengo como para tener un pastor alemán, aunque fuera. No hay nada que yo me pueda apoyar. Me da miedo hablarle a la gente en público, me da pena. No, esto no funciona así. Pues ya sabemos cómo acabó la historia, ¿verdad? Todos los domingos hablo por más de 40 minutos y porque me enseña, si no yo le sigo. Porque empezamos a justificar, empiezas a decir: Dios te habla que te quiere prosperar, y tú empiezas a decirle: no, Dios, pero mira cómo no tengo trabajo, cómo está la situación económica, mira, fíjate que las deudas y todo eso. Dios lo conoce cuando viene a hablarte. Dios sabía que Sara no podía, pero Él sabe que Él puede, entonces no hay ningún problema. Él viene y empieza a prometer, Él viene y empieza a hablar. Y muchas veces lo imposible empieza a agobiarnos y empieza a estorbarnos. Y ahí es donde empieza la lucha de nuestra fe, donde empezamos a desarrollar días donde nos levantamos con la fe a tope, ¿verdad? Y decimos: sí, yo creo que Dios lo va a hacer, y amén. Y vienes el domingo y escuchas una palabra como esta y gloria a Dios. Pero de repente para jueves o viernes te levantas y tus ánimos han cambiado, ¿verdad? Y empiezas a decir: no, siempre va a ser lo mismo, yo sé que esto no va a cambiar, Dios puede hacerlo con otro, y Dios lo va a hacer con aquel, con fulano, pero seguramente conmigo pues no se puede, o no es igual, y empieza esta dinámica. Y Dios quiere sacarnos de esa bola de nieve, de esa continua duda. Cuando Dios le habla a Israel en los tiempos de Elías,
Elías convoca a todo el pueblo de Israel y les dice una pregunta, les dice una frase muy fuerte, les dice: ¿hasta cuándo van a estar claudicando entre dos pensamientos? ¿Cuánto tiempo más van a estar en medio de que sí y que no? Y les llama a una definición, les dice: si Dios es Dios, síganlo a Él. Pero si para ustedes Dios no es Dios, sino que los falsos dioses son, entonces también síganlos a ellos. Me impresiona a mí el fervor de Elías, ¿verdad? Donde básicamente le está diciendo: si van a caminar con Dios, caminen con Dios, y si no, pues ya, pero piérdanse bien. No estén en medio, no estén con que me pierdo tantito y vuelvo a ir a la iglesia el domingo y entonces entre semana no, pero luego otra vez me arrepiento. No, ya defínete, ponte donde debe de ser y entonces empieza a caminar con Dios. Porque cuando tú te defines, empiezas a ver precisamente lo que aparentemente es imposible volverse posible. Las cosas que no pueden funcionar normalmente empiezan a operar, y por eso Dios es Dios, porque Dios puede cambiar el curso de las cosas. Por ahí alguien dice una frase que a mí me gusta mucho, dice: si el sueño que Dios ha puesto en tu corazón no te espanta y no se te hace imposible, probablemente no sea Dios el que lo ha puesto en tu corazón. Porque los sueños de Dios tienen esa característica, nos retan, nos llaman a una ilógica, y luego la gente que está a tu alrededor también. La gente que está a tu alrededor pregunta y te dicen, algunos en mal plan, algunos en buen plan: oye, ¿y cómo va a ser esto? ¿No has considerado esto? Mira, se me hace muy arriesgado. No le entres a eso, mira, no seas tan fanático, no te metas tanto, no empieces este negocio, no es tiempo para eso. Y de repente Dios tiene la característica de que te lleva a ese punto para cumplir su promesa. Si tú sigues leyendo la historia, capítulos más adelante dice: y Dios vino sobre Sara para hacer como había dicho. En su tiempo Dios viene sobre Sara para hacer como había dicho. Dios visita nuestras vidas para hacer como había dicho. Vemos esta característica. Dios le dice: al tiempo señalado volveré sobre ti. Ahora, ¿cuál era ese tiempo señalado? Di conmigo: el tiempo de Dios. Ahora, Dios había sido muy claro en este último punto. Dijo: de aquí a un año, el tiempo señalado. Cuando Dios hace esto, ya trató con Abraham y 15 años antes le dijo: vas a tener un hijo, pero nunca le había dado fecha. Aquí ya le pone y le establece la fecha. De aquí a un año viene esta promesa para ustedes. Y entonces visita Dios a Sara para hacer conforme Él había dicho. Acompáñenme a Isaías 32:15. Hoy me voy a centrar en una característica, hay muchas. Dios haciendo lo imposible es leer toda la Biblia, básicamente. Es ver a Dios liberando al pueblo de Israel, del pueblo de Egipto, con 10 plagas imposibles de hacer en lo natural. Es ver a Dios abrir el mar en dos para que su pueblo pase, y hace lo imposible para protegerlos. Es ver al pueblo de Israel entrar después a la tierra prometida y conquistar sin ser un ejército experimentado ni en batallas, conquistar porque Dios hace que caigan las murallas de Jericó y empezar a tener victoria tras victoria porque Dios los ha bendecido y Dios les ha entregado la tierra. Ver lo imposible de Dios es ver a ese jovencito de unos 15 años, ¿verdad? Que le dicen: tienes que ponerte esta armadura porque vas contra un gigante. Y él dice: no, denme 5 piedras y denme mi onda.
y salir y con una piedra derrumbar al gigante, que el gigante caiga y cortarle la cabeza y poner en libertad a un pueblo. Porque Dios está con él haciendo posible lo imposible. Y así parte tras parte de la historia, ¿verdad? Ver a dos hermanas que están llorando delante de Jesús porque su hermano ha muerto, tiene 4 días ya muerto, y cuando mandaron a hablarle a Jesús, Jesús no llegó. Y diciéndole: Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y de repente decir Jesús: muevan la piedra. Y la gente diciendo: ¿cómo que la van a mover si ya hiede? Muévanla. Y hablarle al muerto que esté ahí adentro y verlo salir. ¿Sí? Ver a Dios hacer lo imposible posible. Es cuando vienen y un jovencito de la edad de Aarón trae un sándwich que le mandaron de atún, ¿verdad? Trae unos pescaditos y trae unos panes y le dice a los discípulos: pues aquí está esto. Y los discípulos vienen con Jesús: pues el niño aquel donó este lonchecillo, ¿verdad? Pero ¿qué es esto para tantos? Y es Jesús multiplicando la comida y dándoles de comer hasta que se sacien y que sobre. Es Jesús, es Dios una y otra vez haciendo posible lo imposible. Pero fíjate lo que dice Isaías 32:15. Hasta que se derrame sobre nosotros el Espíritu desde lo alto, el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea considerado como bosque. ¿Qué hay de común entre Sara y el campo, el desierto, perdón? La infertilidad. El desierto es un lugar por naturaleza infértil, donde muy pocas plantas se dan. Pero es infértil. Si tú quieres plantar ahí, es ilógico. Si tú traes buena semilla de otro lugar y la plantas en el desierto, no se va a dar. Se van a dar únicamente las plantas que son propias de la zona. Otras no. Sin embargo, Dios habla y dice que Él puede hacer que el desierto se convierta en un campo fértil. Y el campo fértil en bosque. Siempre hay un aumento, siempre hay un más. Las condiciones para poder ver un milagro, ¿sabes cuál es la primera? Siempre se los digo: necesitar un milagro. Si Sara hubiera tenido su hijo a los 15, 16 años, no hubiera sido nada sobresaliente, porque todas las muchachas de esa edad que se casaban tenían hijos. Y yo me imagino a Sara, ¿verdad?, con su marido recién casados, y como en todos los lugares que son como modas, se casan como en racimo. Se casa Sara y luego se casa la prima y luego la hermana, y 3, 4, 5 personas cercanas, e irlas viendo a cada una de ellas de repente embarazarse. Oye, que ya se embarazó Juanita. Y Sara pensando: ay, qué padre, qué chido, seguro sigo yo, porque yo me casé una semana antes, entonces pues bueno. Y va a platicar con Abraham: Abraham, ¿qué crees? Traigo el chisme. Ya van a ser papás. Ay, ¿a poco tanto? Oye, ¿no habrá sido que desde antes? Y empiezan a hacer sus ideas, ¿verdad? Y de repente llega Sofía, la otra amiga más que se casó. Y llega y les cuenta, las junta en un café, porque siempre se juntan en cafés. Llega y en un café, y está Sara, y está Juanita, ya un poquito se le empieza a notar, y llega Sofía y le dice: pues ojalá la mía sea niña para que se case con el tuyo, ¿verdad? ¿Cómo? Si es que estoy embarazada. ¡Ay! Se emocionan. Y se van naciendo los hijos de todas las de su generación. Y luego se empiezan a casar las primas chiquillas, la otra generación. Y de repente empiezan a tener hijos esas primas más chicas. Y de repente Sara ya empieza
en vez de darle gusto cada vez que alguien le cuenta, ya le empieza a causar un pesar. Cada que ve que una mujer se embaraza, es a ella recordarle que ella no. Y empezar a pensar y empezar a decir, ¿por qué yo no, Dios? ¿Qué hice mal? Porque en aquellos tiempos la infertilidad se pensaba que era muchas veces por una maldición. Y luego los amigos de Abraham o la familia de Abraham, la suegra de Sara, diciéndole a Abraham, yo te dije que esa muchachita no se veía sana, no te ha dado hijos, ¿verdad? ¿Y a quién le vas a heredar? Eres riquísimo y no tienes a quién heredarle. Y luego los otros de Abraham hablando, los amigos, oye Abraham, pues ¿cómo ves si te consigo otra muchacha, verdad? Que con ella tengas el hijo, y mal aconsejando, y todo lo que pasa en una sociedad pasaba en aquellos entonces seguramente. Y llega el momento donde Sara ya se rindió. Por eso cuando Dios le dice a Abraham, Sara va a tener un hijo, y él dice, ¿cómo va a ser? Eso te lo creo, pero ya llevo años casada, todos tuvieron hijos. Las de mi generación, los hijos de los de mi generación ya se andan casando. Los hijos de las que se casaron conmigo, ya están casando ellos. Y nosotros podemos empezar a pensar de esta manera. Pero es porque Dios está queriendo llevarnos al punto donde va a ser lo imposible posible, pero no nos va a quedar ningún gramo de duda de que fue Dios. El campo, el desierto en el campo fértil. El deseo de Dios es que vivamos una prosperidad en toda el área de nuestra vida, amado. La tercera carta de Juan, versículo 2, dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. ¿En cuántas cosas? En todas. Que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere que prosperamos, Dios quiere que seamos bendecidos. Dios no se goza en limitarnos. Ahora, no te estoy vendiendo el evangelio de la prosperidad donde te estoy prometiendo millones de dólares y carros lujosos. No. Prosperidad es tener en todo lo suficiente y poder compartir con alguien más. Eso es prosperidad. Es poder dormir tranquilo, de verdad, en paz, me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces dormir confiado. Yo le doy tantas gracias a Dios de que yo puedo dormir bien, roncar así, a gusto. Ni creas que me agobia la luz, ni creas que me agobia el agua, ni creas que me agobia las elecciones del día de hoy que nadie va a ir a votar. No me agobia eso, ¿por qué? Porque yo me acuesto y en paz me acostaré. Dios me hace dormir confiado. Yo no sé de dónde van a salir muchas veces las cosas, pero sé que Dios las va a hacer. Amén. Y ahora vamos a Lucas 1:37. Otra historia parecida. En esta ocasión es una mujer de ahí de Israel, una joven que no se ha casado. Y como no se ha casado, no está en su mente, no está en sus planes y no está en sus proyectos tener un hijo. Porque no solo no se ha casado, sino que no ha tenido nunca un tiempo de intimidad con ningún hombre. Está comprometida en matrimonio con un buen muchacho, un carpintero llamado José. Pero ella es virgen. Y una cosa es que hagas que la mujer infértil tenga hijos, pero que no haya un momento de concepción natural y nazca un hijo, es imposible. Por eso José se quería ir. Dice la palabra que José pretendía dejarla. Cuando María lo citó en el café y le dijo, oye, es que fíjate que voy a tener un hijo del Espíritu Santo, José dijo, no, esta no me la creo. ¿Sí?
Soy manso, pero no menso. Sin embargo, lo imposible era posible. Respondió el ángel y le dijo, viene el mensaje, ¿verdad? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, muy parecido a lo de Abraham. Este es el 6º mes para ella, a la que llamaban estéril. Versículo 37, las palabras del ángel. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Pero en este cuadro vemos también que Dios estaba visitando toda la zona de Israel, y la prima de María, Elizabeth, que era estéril, estaba dando próximamente a luz. Ya tenía 6 meses de embarazo. Cuando el ángel le dice a María, ¿sabes qué? Vas a tener un hijo. La parte antes del versículo que empezamos a leer, María dice, ¿y cómo será esto? Y el ángel le responde, ¿cómo va a ser eso? El Espíritu Santo va a venir sobre ti. Cuando tú te preguntes, ¿cómo va a pasar lo que yo sé que no puede pasar? La respuesta es, el Espíritu Santo va a venir sobre ti. Es que en mi matrimonio lo veo lleno de problemas y cada vez peor, y yo no creo que se pueda componer. El Espíritu Santo vendrá sobre ese matrimonio. Es que yo no veo que podamos salir de esta situación económica, cada vez está peor. El Espíritu Santo vendrá sobre tu economía. Es que yo no veo, ¿verdad?, que yo pueda servir al Señor, que yo pueda cumplir el propósito de lo que Él me ha llamado. El Espíritu del Señor vendrá sobre ti. Es que mis hijos no te conocen y no te buscan, y por más que les hablo no se arrepienten. El Espíritu Santo vendrá sobre tus hijos, y así cada una de las cosas. ¿Cómo será esto que dicen que cielos abiertos va a crecer si somos poquitos en las reuniones y algunos que venían han dejado de venir? ¿Cómo será esto? Pues yo no sé, pero el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros. Amén. Yo le decía, Señor, ¿cómo me voy a casar? No conozco a nadie. Ya la conocía, ¿verdad? Pero en mi pensamiento, o sea, no llega nadie nuevo a mi vida, porque pues, uno está menso. Y de repente el Espíritu Santo vino sobre ella, la cegó, la confundió 2, 3 ratitos, y ya para cuando abrió los ojos ya estaba firmada, ¿verdad? Y yo digo, en serio, yo me preguntaba, ¿cómo? Y luego cuando empezamos a andar, en serio, yo también dije, ahí fue un cómo diferente, ahí fue un cómo como con miedo. ¿Y cómo me voy a casar? ¿Cómo lo voy a hacer? Y cada una de las cómo, Dios ha venido sobre lo que tiene que venir. Sí. Cuando yo me acuerdo al principio, mi primer imposible, ¿sabes cuál era? Que mi familia conociera al Señor. 10 años caminé solo en el Evangelio, sin que nadie más de la casa, si acaso Carlitos medio escuchara, y nada más escuchó, pero no se terminó de convertir. Y entonces de repente yo decía, ¿cómo va a pasar? Y en un fin de semana el 80% de la familia se convirtió, porque el Espíritu Santo vino sobre ellos en una reunión, y hubo sanidades, y hubo milagros, y de repente así nació Cielos Abiertos. Nos juntamos en el patio de la casa. Tú sabes lo que es. Yo ahorita digo, después de tantos años veo y digo, en serio, Dios, cada vez que me pongo en mi plan de víctima, me dan ganas yo creo que le dan ganas de sapearme, porque como 10 sillas de plástico en un patio de una casa, de repente tenemos este auditorio, y de repente tenemos salones allá arriba, y yo me acuerdo que teníamos un ventilador que bailaba.
¿verdad? Nada más estaba así, moviéndose para todos lados. Y ahora tenemos climas y ventiladores que no le están dando a nadie, nada más están moviendo el clima, ¿verdad? Y nuestro primer sonido fue un estéreo todo feo, que tenía una sola entrada. Y entonces lo que hacíamos era conectar una de esas como Y, pero no conectábamos una Y. Conectábamos una ahí y luego conectábamos dos acá y dos acá y luego dos acá y dos acá, y era una cosa así toda tembeleque, porque no podíamos meter más de 3 canales y con eso lográbamos meter 2 micrófonos y que se escuchara la guitarra. Y ese era nuestro equipo de sonido. Y ahorita nos damos el lujo de que nos vamos y lo dejamos prendido y se nos olvida hasta la otra reunión, ¿verdad? O sea, Dios ha cambiado las cosas, Dios ha hecho cosas. Y a veces se nos olvida que lo que antes para nosotros era imposible, hoy ya es cotidiano. Amén. ¿Y sabes qué significa eso? Que lo que ahorita tú ves imposible, en algún punto de la vida, más adelante, yo no sé cuánto, yo no sé cómo, pero va a ser posible. Porque Dios le llama a las cosas que no son como si ya fueran. No tú, Dios. Tú no andes declarando y aventando la palabra. No. Tú métete con Dios y deja que Dios sea el que lo va a hacer. Porque es Él el que lo va a hacer. Y escogí estas historias porque para mí no creo que haya algo más difícil que el hecho de que se produzca vida donde en teoría no se debe de producir, en una mujer estéril o en una mujer virgen. Y de repente Dios se las ingenia para que ahí empiece a nacer vida. ¿Y qué vida la de nuestro Señor Jesucristo en el caso de María? Amén. Así que si Él se las puede ingeniar para que una mujer que no ha conocido varón de repente esté embarazada, claro que te puede sacar de las deudas, claro que te puede sacar de la tristeza, claro que te puede sacar de la depresión, claro que te puede sacar de cierto pecado. No te acostumbres a vivir en lo posible, porque ¿qué chiste tiene? Amén. Y digo, si esto puedo hacerlo yo, pues ¿qué chiste tiene? ¿Para qué lo hago? Lo imposible, donde Dios se va a mover. Termino con estos 5 puntos, si no es otro rollo, rapiditos, para ver lo imposible posible. Número 1, reconocer nuestra insuficiencia. Pablo está escribiendo y dice: yo le he pedido a Dios que me quite un aguijón que tengo, y Dios me ha contestado: no, bástate mi gracia para que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Y Pablo dice: entonces cuando soy débil, soy fuerte. Pero qué pantalones del apóstol Pablo para escribir en una carta que todo el mundo va a leer: soy débil. Porque nosotros lo que menos queremos vernos es débiles. Yo he estado en eventos de liderazgo de acuerdo a las leyes del mundo, ¿verdad? Si tú eres líder, la gente que está debajo de ti nunca te puede ver nervioso, nunca te puede ver preocupado, nunca te puede ver llorar, porque ¿qué mensaje transmite ese? Y Pablo dice: soy débil. Pero cuando yo soy débil, agárrense, porque ahí viene el poder de Dios. Reconoce tu insuficiencia, siéntate, haz las cuentas, ve la cantidad de dinero que te falta, voltea al cielo y dile: no puedo, no me va a salir, ni aunque venda la casa o venda esto, venda aquello, no me sale, no puedo. ¿Cómo ves? ¿Le entras? Dios dice: no hay nada imposible para Dios. Busca la intervención de Dios, eso sí puedes hacer. Ora,
Ayuna, pídele, clama a mí y te responderé. No nada más te quedes como menso o mensa, perdóname por lo de que te quedes, pero no nada más te quedes ahí esperando a que se cumpla solo. Pídele que intervenga. Yo no puedo, Dios, pero tú sí puedes. Entonces te voy a estar dando lata hasta que puedas. Bueno, más dicho, hasta que lo hagas, porque de que puedes, puedes. Mira, a mí ayer me pasó. Todo el día estuve trabajando. No, no me dejarán mentir. Nada más fuimos a comer y regresé. Y hubo un punto donde yo no estaba vendiendo nada ayer, nada más contestaba llamadas y puras quejas y puras que ya tenían agenda y no se estaba vendiendo nada. Y me puse a orar entre cada llamada que entraba, la dejaba que sonara 2 veces. En eso que estaba sonando, yo estaba, Señor, por favor, ayúdame. Y no se vendía. Y otra, Señor, por favor, ayúdame. Y no se vendía. ¿Y sabes qué pasó? De repente se empezó a vender. Y no fue una, fueron 4 o 5 que cayeron una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, de varias que no se vendieron. No vendí como 30, pero vendí 5 seguidas. Pero en cada llamada yo le decía, Señor, ándale. Y la llamada que seguía, Señor, otra vez. Y por si andabas volteado por otro lado, Señor, en esta. O sea, pero yo pude haber dicho, ya oré 4 o 5 veces, Dios no me peló, hoy no quiere que venda, voy a cerrar todo, vámonos ya. No, cada que sonaba, Dios, ayúdame. Y van como 3 veces que le digo a Anel, ayúdame a orar a que se venda. Y mañana le volveré a decir seguramente. Y ya que todos oyeron, todos ayúdenme a orar. O sea, ¿por qué? Porque hay que buscar la intervención de Dios. Hay que buscar la intervención de Dios una y otra 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 vez. Hay que ser aferrados cuando es necesario. Si Dios te da una indicación, síguela. Amén. Porque hubo un joven que Dios escupió en tierra. Él no tenía la vista, nació ciego. Dios escupe en tierra, hace lodo con la saliva y la tierra, se la unta en los ojos y le dice, ve y lávate a tal lugar. Le da una orden. Si este joven se quita el lodo, se ofende y se va a su casa, no recobra la vista. Porque era imposible. Dios lo estaba haciendo posible, pero quería que él participara en la obediencia. Hay veces que Dios va a hacer lo imposible posible sin pedirte nada, pero hay veces que te va a dar alguna indicación. Si te la da, hazla. Por más ridícula, por más complicada, por más extraña. El joven se pudo ver ofendido. Yo le hubiera dicho, por favor, estás viendo que no veo. ¿Cómo voy a dar con ese lugar? Pues en vez de eso, quién sabe cómo le hizo, pero dio con el lugar. Le anduvo preguntando a la gente, le dio dinero a alguien para que lo llevara, no sabemos. Pero terminó donde terminó, viendo lo imposible. Desear salir de la situación. Desea salir. Es lo que te decía ahorita. ¿No vivas acostumbrado a que no? Perdóname la palabra, ¿verdad? A lo mejor te ofendo, pero ese es el propósito, para que reacciones. Pero no seas mediocre, no te quedes atorado en la mediocridad, no creas que así es. No te derrotes. Cree que se puede salir, cree que hay más. Y si no llega, en su soberanía Dios hizo que no llegara, pero que no sea por ti. Hay un joven que está paralítico, está tirado ahí, y Jesús viene y le dice, ¿quieres ser sano? ¿Qué le contestas tú a Jesús si te dice quieres ser sano? Bueno, este joven le dijo, es que nadie me lleva al río cuando necesito ir. Qué bueno que Jesús no era mi papá. Porque mi papá te preguntaba una cosa y le contestabas otra y te decía, sí o no. Así te decían, papá. Me acuerdo una vez estaba chiquito Miguel y Michelle, y ¿verdad? Y se para mi papá, súbanse al carro. ¿A dónde vamos? A donde yo vaya, súbanse, ¿sí o no?
Así era mi papá, ¿sí o no, Magali? Y Jesús viene y le dice a este hombre, ¿quieres ser sano? Y contesta, ¿por qué no has sido sano? Yo te hago una pregunta, ¿quieres que sea tu vida diferente? Bien aguado. Un sí más aguado que, no sé, algo aguado. ¿Quieres algo distinto para tu vida? Yo sí quiero algo distinto. O sea, estoy muy feliz con lo que tengo, pero sí quiero más. O sea, gloria a Dios por nuestra casa, pero sí quiero una casa mejor. No me voy a morir ahí de falsa humildad. No, una chocita más chiquita. No. Quiero una mejor. Esa que tengo la quiero mejorar, que se pueda vender o se pueda heredar e irnos a una más grande. Sí quiero eso. ¿Quieres eso? Amén. Sí quiero otra iglesia más grande que esta en un tiempo más. Aquí estamos bien a gusto, pero sí queremos movernos después porque se llenó de gente. Sí lo quiero. Sí quiero muchas cosas. No todas se van a dar, tal vez no, pero se van a dar las que Dios quiere que se den. Y esas son las importantes. Amén. Ya con eso terminamos. No hay más que decir, no voy a pasar y orar por ti. Métete a la presencia del Señor y quítate ese espíritu endemoniado de conformismo. Ya, sacúdetelo. Deja de victimizarse. Es que todos me odian, mejor me como un gusanito. Había una canción, me acuerdo que decía eso. Agarra el gusanito, tíralo, písalo y dile, Dios, sácame de aquí. A donde tú quieras, Dios. Como tú quieras. Padre, en el nombre de Jesús, ¿qué nos queda más que decirte con todo nuestro corazón? Lo que para nosotros es imposible, para ti no. Ayúdanos. Desde lo más profundo de mi corazón, yo nada más te pido, ayúdanos. Ayúdanos a salir, ayúdanos a prosperar, ayúdanos a crecer, ayúdanos a conocerte más, ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos, Señor, a ser sanos. Quita la enfermedad, quita la deuda, quita la ansiedad, quita la depresión, quita el conformismo de nuestra vida. Y enséñanos que delante de ti podemos soñar con ver posible lo imposible, porque para ti no hay nada difícil. Vamos a ver vida en medio de lo estéril. Vamos a verlo y nos vamos a gozar. En el nombre de Jesús.